Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo capítulo de The Future of Talent, un espacio de conversación con emprendedores, founders, CEOs y expertos en futuro del trabajo. Mi nombre es Irene Schlechter y estoy feliz, junto con Endeavor, generar este punto de encuentro entre emprendimiento y organizaciones, en un momento en donde el boom de las startups digitales relacionadas a gestión del talento está en la conversación de todas las organizaciones a nivel mundial. Hoy día tenemos tres invitados espectaculares, de lujo, expertos en tendencias de capital humano. Vamos a hablar con cada uno de ellos de su expertise y de la especialidad que tiene. El primer invitado que voy a presentar se llama José Patricio Carvajal, fundador y director de Best Wellness. Comenzó su formación en danza y esto le permitió entender y conocer la relación del cuerpo con todo lo que nos compone como seres humanos y en nuestro espectro psicoemocional. Es terapeuta en masoterapia, médico chino y coach ontológico. Con todo este conocimiento, entra al mundo de las organizaciones hace más de 10 años y lo tenemos hoy día aquí. Así que bienvenido, José querido. Muchas gracias, Irene. Un placer estar acá. Para mí realmente es un honor poder aportar en esta conversación. Estoy feliz, de verdad que sí. Genial. Gracias, José. Y también tenemos otra invitada, Claudia Dineman, consultora experta en recursos humanos. Fundó hace 14 años Seek and Match, dedicándose a la búsqueda de ejecutivos. Además de eso, es una tremenda persona profesional y ser humano. La quiero muchísimo. Es espectacular, lo más generosa que hay en el mundo de recursos humanos. Así que bienvenida, Claudia Dineman. No, tierna. Gracias por esas palabras de cariño. Bueno, y José, qué entretenido tenerte a ti también y oír de tu propuesta. Así que feliz de participar y bueno, yo voy a estar ahí dándoles apoyo con mis paletitas, ¿cierto? Así que ¡Amo! vamos que sí. Vamos a darles harto contenido a los espectadores y ojalá que sea un momento de aprendizaje. Eso. Excelente. Muy bien. Y tenemos nuestro tercer super invitado, Gustavo Gatica. Es publicista, especialista en marketing y negocio. Tiene 2 cinturones negros y participó del programa de coaching de Samurai Game by Master Trainer Keith Benz en Estados Unidos. Trabajó más de 14 años en el mercado tradicional y de repente tuvo un despertar y decidió emprender el año 2017 y crear Empower Kifem. Sintió que su camino profesional debía aportar a la sociedad como lo es brindar a las mujeres mayores herramientas de protección y seguridad personal. Bienvenido, Gustavo. Mucho gusto, Irene. Gusto saludar a José y a Claudia. Entretenidísima jornada. Va a estar bastante buena esta conversación, muy Demasiado provechosa. entretenido. Demasiado entretenido. Me siento como en el living de mi casa conversando con tres amigos y vamos a hablar de todo lo que ha pasado en las empresas porque pucha que han pasado cosas en los últimos Sí, años con esta pandemia, ¿o no? buenísimo. Completamente. Ha sido tremenda la revolución de cómo se han transformado las organizaciones y también nosotros como seres humanos, cómo hemos empezado a escucharnos más, a conectarnos más desde el qué queremos, quiénes somos, qué huella queremos dejar en el mundo. Han pasado muchas cosas en los últimos 3 años y desde ese punto de vista, Claudia, tú que has visto y estás inmersa en el mercado de talentos, en lo que está pasando a nivel de las empresas, ¿cierto? Cuéntanos cómo has visto que las empresas se han adaptado a esta nueva forma de atraer y retener talento en las empresas. Súper. Ahí dijiste una palabra súper clave que es revolución, ¿ya? Y en las revoluciones también van cambiando paradigmas. Entonces, como es súper importante aterrizarlo a la realidad local. Creo que a nivel de Chile estamos todavía en esta adaptación de paradigma. Obviamente que hay multinacionales que tienen recursos, tienen soporte, que evolucionaron y pudieron atender rápidamente la pandemia. Mm. Ojo que siempre para nuestra realidad local hay que agregar estallido social más pandemia, ya que son dos fenómenos súper atípicos que realmente impactaron las organizaciones. Ya y ahora vamos saliendo de un post-pandemia, ¿verdad? Que con otro movimiento social, ¿cierto? Gubernamental, que no deja de influenciar los entornos. Entonces, creo que todavía estamos en el proceso de cambio, algunos se han adaptado con muchos mayores éxitos. Lo que sí podemos agregar rápidamente es que las empresas más débiles en tendencias digitales rápidamente se subieron al carro. Entonces, tenemos un solo idioma en las empresas y eso está bueno. Ahora hay algunos más avanzados y menos avanzados, pero por lo menos la competencia del mundo digital ya es una realidad para todos, desde la pyme hacia adelante. Así que qué rico que hay tantos startups digitales hoy día como solucionadores de este momento de paradigma. Yo creo que es una gran oportunidad para todos. Es una tremenda oportunidad para todo y para probar cosas diferentes también. O sea, de partida sabemos, queremos trabajar de forma remota o podemos elegir desde dónde trabajar. Hoy día hay un montón de libertades que antes no teníamos. Sí, existen estas demandas de ida y vuelta, pero insiste, la organización es más grande, ¿verdad? Hay que entender que es una familia con más
más miembros que las pymes o las startups que son más pequeñas. Entonces, algunos se han demorado en esa respuesta, algunos atienden a esas demandas, otros los toman todavía, están trabajando. Pero lo que me gusta mucho de las empresas que estoy viendo es que están actualizándose en temas de recursos humanos. Y eso creo que es una gran iniciativa. Ahí no sé si están nuestros amigos de First Jobs para saludarlos, porque ellos ya están con una jornada de 40 horas, por ejemplo, que eso está fantástico. Hay algunas iniciativas ya de que no se trabaja los viernes, se integra deportes hoy día como una mirada nueva, ¿cierto? Fomentarlos en la instancia. Entonces yo creo que tanto José como Gustavo nos van a poder decir desde su mirada que son respuestas, ¿cierto? A esta necesidad que surgió en este despertar de todos en la pandemia. Yo creo que no hay ser humano que no lo vivió. Eso también me encanta desde el recurso humano, porque es una pregunta transversal. Tú le puedes preguntar a una persona con o sin estudios, con o trabajo formal, ¿cómo te afectó a ti la pandemia? Y la respuesta tanto del gerente general como del junior es igual de válido. Y eso me encanta en esta transformación de paradigma. Súper entretenido el momento. Es difícil todavía, algunos están muy agotados en salud mental, ahí seguro que Gustavo nos va a poder decir muchas cosas. La mujer salió un poco dañada en esto del multirol, de las clases online, de la esposa, de la amiga, la dueña de pyme. Entonces recién estás viendo algunas personas que están recién logrando encontrar su balance, que me imagino que ahí José nos va a poder decir si están o no encontrando ese equilibrio, porque somos un ser que va igual al trabajo. Si bien uno dice, uno deja las cosas afuera, ¿cierto? Ahí está mi puerta, afuera de la oficina, te afecta igual y te afecta en el equipo de trabajo. Entonces, por eso te digo, la respuesta... Desde mi lugar, estamos en esa transición. Van a salir grandes resultados y van a haber grandes personas que van a poder destacar y vamos a aprender y seguir aprendiendo. Absolutamente. Y qué bueno como tener como entrar entonces a preguntarle un poco más a José, porque José es director de Best Wellness Group. José, tú has podido conectar con las personas dentro de las empresas a través de Best, ¿cierto? Yendo a ofrecer los servicios que ustedes dan de masajes y de salud física y mental en las organizaciones. ¿Cómo has visto la salud emocional de las personas en estos años post pandemia? Mira, yo creo que ese precisamente es uno de los temas más potentes hoy día a atender en las empresas, porque las personas al estar encerradas prácticamente en sus casas y después también teniendo que adaptarse nuevamente a este cambio de volver a las oficinas, siento que han tenido una necesidad de poder escuchar sus emociones, qué es lo que les está pasando internamente. Sin embargo, yo lo que observo es que hay una falta de herramientas para poder atender esta necesidad. Porque una cosa es que yo me dé cuenta que hay algo que me está pasando y que me afecta de alguna manera, incluso físicamente, pero ¿cómo lo atiendo? ¿Cómo lo hago? E incluso siento que en las empresas también falta ahí mucho trabajo, precisamente como decía Claudia, empezar a evolucionar respecto a eso. En el fondo es atender aquello que me pasa a mí como ser humano en mi contexto laboral. Y creo que ahí está el desafío, tanto para las empresas, organizaciones, como en el espacio personal de cada trabajador. ¿Y cuál es el servicio al final que entregan, como ves, qué es lo que obtienen las organizaciones trabajando con ustedes, José? Ya, mira, VES ha tenido una evolución bien interesante, porque claro, al principio, yo como masajista, médico chino, era mucho más concreto, en términos de entregar un espacio de bienestar que significara para la persona un rato de relajo. Maravilloso, y eso era súper bien recibido y la gente eso le encanta y hace muy bien. Sin embargo, con el tiempo, yo me voy dando cuenta que la necesidad es mayor, que en el fondo lo que las personas están buscando es qué herramientas puedo desarrollar yo o obtener yo para que mi espacio laboral se vuelva algo gratificante pero real. Porque es distinto a que yo tenga un ratito de espacio, ¿cierto?, como de descanso, a que realmente mi día a día, que es donde yo invierto la gran mayoría de mi tiempo, sea realmente satisfactorio y me gratifique entonces trabajar, comprometerme con mi espacio de trabajo, ir a la oficina, etc. Y eso creo que es lo que estamos entregando hoy día. A través de procesos de transformación y de aprendizaje le entregamos a las personas herramientas para alcanzar precisamente este bienestar físico, psicológico y emocional. Y cómo las organizaciones han cambiado el rol también, como se hacen cargo hoy día de otras cosas que antes quizás no eran tan... No sé, yo me acuerdo que wellness o bienestar en las empresas era más la fruta en la oficina, sí, viernes corto, en el verano. Pausa. Era como la pausa activa, hoy día es más amplio el tema.
Sí, pues, ha cambiado mucho y eso ha sido súper lindo, súper bueno. ¿Y tú lo ves, José, en las empresas que hoy día están más interesados en temas de bienestar? Sabes que yo sí, lo veo, sin embargo, siento que honestamente hay una falta como de especialización en el tema, porque yo creo que se está mirando, se está escuchando. Sin embargo, falta como el saber cómo abordarlo. Yo creo que ahí es donde entramos nosotros con los roles específicos de cada uno para poder ofrecer en el fondo estas instancias que a lo mejor a las empresas desde adentro les cuesta mucho hacerse cargo. Lo están notando. Yo he podido ver a lo largo del tiempo como la evolución que han tenido las empresas respecto a esto. Sin embargo, creo yo que hay todavía un espacio donde está, es como reconocemos la necesidad, sin embargo, no sabemos qué hacer con ella. Eso es lo que yo logro detectar. Entonces ahí está también como un rol súper importante nuestro. ¿Cierto, Claudia? Cierto, demasiado cierto. Sí. Oye, y hablando de este como lo que las empresas hoy día están como replanteándose el rol que tienen, ¿cierto? En términos de bienestar y en ampliarlo, entran temas súper interesantes como el tema de la diversidad y la inclusión, el tema de género, el tema de mujer, ¿cierto? Y el impacto producto de un trauma por violencia contra la mujer es enorme y está siendo abordado ya hace muchos años a nivel local, a nivel internacional. La ONU, de hecho, tiene estadísticas que la violencia contra la mujer afecta a 2 de cada 3 mujeres en el mundo. Y eso sí, también se traslada a la organización y cómo la organización también tiene un rol en eso. Y ahí preguntarle a Gustavo, cuéntanos un poquito de Empower KIFEM y cómo está ayudando Empower KIFEM a prevenir esta situación de violencia dentro de las organizaciones contra las mujeres. Bueno, efectivamente, esto es algo que se ha ido abordando poco a poco a través de distintos organismos públicos principalmente, y a modo privado se han creado estos departamentos de diversidad e inclusión que brindan de alguna manera herramientas que permiten abordar de manera bastante profunda, diría yo, todo lo que tiene relación efectivamente con aquellos hechos que afectan de alguna manera a la mujer en su entorno laboral. Pero esto no solamente ocurre en entornos laborales, esto es algo transversal, o sea, la violencia contra la mujer es algo que se percibe tanto en entornos domésticos, entornos públicos, con todo lo que está pasando a nivel de delitos, de hecho, donde el porcentaje siempre está más inclinado, el porcentaje de víctimas principalmente está más inclinado hacia la mujer, en todo aspecto transversal de lo que está ocurriendo. Los hechos de violencia intrafamiliar, los hechos de violencia y acoso laboral, lo que está sucediendo también en el transporte público en términos de acoso, ¿cierto? Y el aumento de los delitos, que también es algo que tenemos que considerar dentro de todo esto que está pasando. Entonces, efectivamente, lo que hace Empower KIFEM hoy día es entregar herramientas que te permitan gestionar aquellos escenarios donde tú te sientes vulnerada, donde no solamente tus derechos relacionados a igualdad están siendo vulnerados, sino cuando ya se sobrepasa el límite, ¿cierto?, de un acto determinado donde tu integridad emocional o física se ve afectada. Y las personas, la gran mayoría de las personas que son víctimas de este tipo de eventos no tienen las herramientas para saber qué hacer. De hecho, en las encuestas, más del 90% responde que no supe qué hacer en una situación determinada, no tuve las herramientas y quedas obviamente en una especie de estado de shock. Y hay un trauma que efectivamente impacta, o sea, si esto lo llevamos a las organizaciones, como mencionabas tú al inicio, el impacto negativo que produce en el día a día, en el desempeño de esa trabajadora, de ese empleado, ¿cierto?, esa colaboradora que tiene que continuar con su jornada de manera normal, bajo las exigencias, ¿cierto?, del estándar de la organización en la que se encuentra, las exigencias y la presión que involucra el trabajo, no va a poder funcionar de la misma manera, porque hay un impacto negativo emocional con el que tiene que vivir en ese día a día y que no se va a pasar de la noche a la mañana. O sea, hay un impacto psicológico y además, obviamente, de las secuelas físicas que podemos ver en algunos casos más extremos. Y esto se ve también en las organizaciones. Lo que pasa es que las organizaciones no hablan de este tema claramente, porque es un tema un poco, no tanto tabú, sino que nos van a hablar de las cosas malas que pasan al interior de las organizaciones. Por ejemplo, acceso a encuestas que hemos tenido que evidencian algunos datos y algunos casos puntuales, como por ejemplo lo que ocurre en las plantas, ¿cierto? Perdimos de repente acoso reiterativo. Ahí sí, te recuperamos. Acoso reiterativo, incluso toqueteos, de repente acoso sexual con un poquito más de intimidación.
e incluso violencia directa por parte de subordinados, por parte de jefes directos, de colegas, de compañeros de trabajo. Entonces hay mucha evidencia y datos, o sea, no solamente los datos que arroja la ONU, sino que también otros datos más relevantes como los que arroja también la CEPAL y otros organismos del Estado como la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces la idea es, principalmente a través de los workshops y talleres que nosotros hacemos, capacitar y entregar herramientas de gestión en ese momento determinado, herramientas de gestión que funcionan en el momento, no después de, porque en este país somos bastante reactivos, es decir, tomamos medidas después de. La idea es que tú tengas la herramienta para poder establecer, por ejemplo, límites a tiempo en una situación determinada, evitar la escalada de violencia en una situación determinada, porque la mayoría de estos actos van acelerando rápidamente y van incrementando el nivel de violencia, sobre todo cuando parte obviamente desde lo verbal, ¿cierto? Después viene el forcejeo físico, luego ya entramos en contacto físico con situaciones más complejas y más graves. Entonces la idea es poder tener esas herramientas para establecer esos límites de manera oportuna, de manera asertiva, y son mecanismos que operan desde habilidades blandas, desde usar el lenguaje persuasivo, la inteligencia emocional, en las primeras etapas, el lenguaje corporal, que es sumamente importante, el cómo yo me paro ante una situación determinada y soy capaz de subcomunicar, porque sabemos que en psicología el lenguaje corporal comunica mucho más que el verbal comunica bien. Entonces, desde ahí poder establecer límites a tiempo, de manera proactiva. Evitar esa escalada, digamos, de violencia o de situación de que puede ocurrir. Como por ejemplo el caso de Oxxo, no sé si se acuerdan este caso que fue muy, muy popular, una tienda Oxxo donde Oxxo, uno de sus empleados fue muy violentado por una persona homofóbica, obviamente, pero esto venía escalando justamente días anteriores. Esto no fue algo que el tipo se levantó en la mañana y se topó con este empleado y lo agredió verbalmente y físicamente incluso, sino que esto venía de manera reiterativa semanas anteriores, según la entrevista que se hizo al chico, al empleado, y la empresa estaba al tanto de esta situación y no hizo nada al respecto. Digamos, este empleado no tenía las herramientas para poder poner freno a esa situación determinada. Entonces eso es sumamente importante. Hoy día creo que se hace bastante necesario que contemos con herramientas de protección personal, que estemos un poco más alertas de lo que está pasando en la calle, aprender a desarrollar ciertos mecanismos que nos permiten evitar y prevenir, principalmente, porque esto pasa por la primera defensa siempre va a ser la prevención. Y es increíble cómo hoy día, y ahí vuelvo con la Claudia, cómo hoy día las organizaciones, antiguamente no hubiéramos pensado que la organización iba a abrir espacios como a ofrecer cursos de protección personal como lo hace Empower Key o ofrecer masajes y temas más de salud emocional como lo hace José, ¿cierto? ¿Hacia dónde va la organización al final? ¿Cuál es la visión tuya, Claudia, como de futuro? Mira, la visión, voy a contestar tu pregunta y después le voy a hacer un aporte a cada uno de mis compañeros, con ejemplos reales de lo que están haciendo las empresas, porque que la audiencia entienda que lo que estamos hablando no queda en el aire, sino que hay empresas ya haciendo prácticas realmente concretas. Mira, hoy día, por primera vez, creo que la organización tiene el gran desafío de que tiene que ser grato mi experiencia ir a trabajar. Siempre hemos sabido que es grato ir a esta cadena de café y tenemos la experiencia de este rico café, ¿cierto? Y ahora las organizaciones tienen que lograr lo mismo. Tienen que ser capaces, ¿verdad?, de atraer y que esa persona que puede estar en un modelo híbrido, cuando le toque ir presencial, lo pase bien. Voy a hacer un ejemplo de Headspace. Headspace es una plataforma para meditar en sus oficinas corporativas, para que lo vayan a ver. Tienen unos como cocoon, donde tú meditas y tienes un espacio de calma, etc. Y eso es como súper vanguardista, pero es súper real. Y ahí ya hay proveedores chilenos que están trayendo como cajas de sonido para poder hacer algún espacio que quedó vacío, porque obviamente muchos espacios físicos desde la oficina se redujeron. Entonces también hay una oportunidad para integrar lo que hace José in situ, ¿ya? Entonces, las empresas están haciendo un cambio en sus parrillas de beneficio. He visto bastantes cambios, pero estamos en la etapa de que un masaje, un día de spa, he visto mucho para las mujeres, que antiguamente no existía, y ahí es un cambio. Y de ahí, qué rico poder ofrecer masaje. Hoy día yo ofrecí una colaboradora, no quiero ser autorreferente, pero le ofrecí que se fuese la carta astral. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no encontrar una respuesta de una problemática ahí, digamos, que tiene un fundamento y tiene una ciencia, ¿ya? Y para el caso de Gustavo, también, es difícil hablar de violencia, es difícil hablar de temas como de violencia doméstica, todavía a la mujer le cuesta hablarlo, y se me viene una idea súper entretenida. Quizás tenemos que crear equipos de contención. Están los equipos de crisis, pero la crisis como que ya es parte del día a día hoy, últimamente. Entonces, qué rico tener un equipo de contención de distintos colaboradores que pueden atender una situación crítica. Solamente contarlos que hay una multinacional
que está en el área de servicios de delivery. Uno de sus colaboradores tuvo un portonazo, no menor, y ¿sabes lo que hizo la organización? Le ofreció clases de manejo de protección. Le contrató un chofer y le enseñó cómo manejar los túneles, cómo evitar, en el fondo, si le volviese a pasar. Entonces, esa persona, como tú bien dices, Gustavo, tiene un trauma, además pasa a ser una persona que evangeliza, recibe el beneficio de la organización y enseña a otros. Entonces, mira las cosas locas que ha dicho que están ofreciendo. Entonces, mire qué entretenido la organización. Pero la organización siempre está en un proceso de automatización, ¿cierto? Están en una etapa todavía tratando de recuperar la pérdida de venta de COVID. No todos salieron airiosos de la pandemia en sus ventas. Entonces están muy estresados los equipos comerciales. Entonces es rico que nosotros tres, tú, Irene, vayamos recordando a la organización, oye, este era el momento de cambiar, este es el momento de subirse al paradigma, este es el momento en que hay que hacer las cosas. Yo creo que ese es como el gran desafío para que realmente no haya pasado en vano todo. Si no, vamos a tener organizaciones, ¿sabes con qué? Con políticas pencas, y que no van a servir y no van a retener. Y el que va a perder acá va a ser la organización, porque hoy día es el joven que decide dónde trabajar. Antiguamente yo como headhunter, les cuento, tenía una búsqueda, tenía todos estos candidatos, era lo más fácil que hay colocar un ejecutivo. Hoy día es al revés, tengo que tentar, tengo que convencer, tengo incluso contarle una historia, tengo que cambiar storytelling. Es súper distinto la propuesta de valor empleado, súper distinto, y eso yo creo que estamos ahí. Así que ahí, eso es lo que va a contestar. Sí. José, hablando de nuevo de salud emocional, salud física en las empresas, y que la empresa entregue servicios a sus colaboradores de masaje o de salud emocional, ¿ves que está ocurriendo con cada vez más frecuencia? ¿Y cómo ves tú el rol de la organización ahora en esto, como el potenciar el tema del bienestar físico y mental? Sí, yo creo que está ocurriendo con más frecuencia. Como decía Claudia, algo ahí que se está atendiendo. Yo me he dado cuenta que cuando las empresas logran entender una cosa que yo siento que es súper importante y que tiene que ver con el sentido y el propósito que tiene el espacio laboral para las personas, es cuando aparece el trabajador o el colaborador comprometido, cuando aparece en el fondo una persona participando de un equipo de una forma activa y comprometida. Si yo no tengo sentido o propósito en mi espacio laboral, la verdad es que va a ser más tentador el sueldo mayor que me ofrece la empresa al lado, o va a ser más tentador los beneficios que me ofrecen, etc. Entonces ahí me quedo como en un espacio súper chiquitito, reducido, que tiene que ver con un beneficio que a lo mejor se reduce a lo material. Cuando tengo un propósito o el sentido que yo tengo dentro de la empresa es mayor, creo que ahí mi compromiso crece. Y en el fondo ahí es cuando yo me puedo alinear en el fondo con lo que está buscando la empresa. Siento que ahí está precisamente la búsqueda que está apareciendo hoy día en las empresas. Cuando se ponen a escuchar todas las necesidades que aparecen, para la empresa empieza a ser importante esto. Y ahí creo que está como la acción en el fondo de poder decir, ok, acá hay algo que necesitamos atender. Y ahí es donde aparecemos, claro, personas como nosotros que ayudamos a eso, porque si bien el gerente, por ejemplo, de recursos humanos sabe lo que está pasando, no siempre sabe qué hacer con eso. Y eso es lo que yo he podido ver, y en conversaciones también súper íntimas, incluso fuera de las empresas, como pasan un montón de cosas, ¿y qué hago yo con esto? ¿Cómo lo resuelvo? Yo teniendo herramientas, habiendo hecho un montón de cursos, y la empresa espera que yo me haga cargo, y ¿cómo lo hago? Entonces ahí yo siento que precisamente el rol que cumplimos nosotros es ese. Y de cuando la empresa en el fondo busca hacerse cargo de esto, es como levantar bandera y decir, ayuda, acá hay algo que tenemos que atender, y no necesariamente tenemos todas las herramientas. Y ahí aparecemos nosotros los externos en el fondo a apoyar y acompañar estos procesos de aprendizaje. Y eso es en el fondo que las empresas aprendamos a cómo seguir creciendo y desarrollándonos en conexión con el propósito de las personas. Porque si no hay sentido humano dentro de las personas, como que ahí yo creo que vamos a seguir un poco cojos. Y Gustavo, tomando esto que estamos conversando, ¿cierto? Y el rol en las organizaciones, cuéntanos algún caso de éxito que hayan tenido en Empower Key FM en alguna empresa. La verdad que bastante, pero qué bueno lo que dijo
recién José, que efectivamente el Ujú, sentido humano, el ujú. preocuparnos de y no solamente preocuparnos de porque siempre se exige la organización que sea proactivo, sea bueno, sea Cumple tus productivo. objetivos. Claro, o Ujú. sea, ¿qué saco yo con exigir y presionar si no estoy preocupándome de que lo que hay detrás de eso para realmente ser productivo? Y necesito tener a una persona, como decía Claudia, contenta de trabajar, contenta en un entorno de trabajo donde él se siente feliz de ir a trabajar todos los días, donde hay un buen clima laboral y no solamente un clima laboral donde todos hay compañerismo, sino que donde yo siento que se están haciendo cargo también y preocupando de que yo esté motivado constantemente. Ujú. Y eso se descuida bastante, porque finalmente esto también depende mucho como decía José, de las áreas de recursos humanos, de los responsables de recursos humanos, efectivamente, de integrar nuevas herramientas que salen Ujú. del estándar convencional y que son necesarias. Porque bueno, hace 10, 20 años atrás quizás hablar de gimnasia pausa era súper ajeno, ¿cierto? Había resistencia quizás a hablar de estos Claro, temas. Hoy día se sí. están integrando este tipo de herramientas que son sumamente necesarias porque hay números detrás que están evidenciando lo que está pasando. Tuvimos 2 años tremendos de pandemia que yo creo que no hay persona que no la haya impactado negativamente. Y si no sumamos hoy día, que es súper Negativa y necesario. positivamente, porque yo creo que Sí, tuvo de dulce y agrado, porque también sí, nos sí, trajo cosas positivas. efectivamente. Pero los que lo pasaron mal, sin embargo, en la pandemia, yo creo que hay un impacto emocional, quizá hubo cosas positivas, pero si yo lo mido, tal vez hay un impacto negativo emocional del hecho de haber estado encerrado, no haber El miedo a estado en mi entorno. enfermarte. Claro, es efectivamente a eso voy, ese miedo de algo desconocido, de que tal vez nos podamos morir en cualquier momento. Entonces, Letal también, sí. eso era súper preocupante y Sí. impactó. Y hoy día lo estamos viendo en el incremento en las consultas por psicología y psicoterapia, que la verdad que crecieron bastante. Mm. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, en realidad, en relación a casos de éxito, nunca hemos tenido malos comentarios. O sea, más del 97% de las participantes, y a la fecha han sido más de 1000 mujeres que han participado de este workshop. El workshop tiene un Wow, qué nombre que es harto. Woman No Limits, ese es el nombre del workshop. Han participado más de 1000 mujeres y más del 97% recomienda absolutamente la experiencia. La Ujú. transformación que tú ves en esa jornada, en el proceso que se ve, ¿cierto? En este entrenamiento de adquisición de estas herramientas que son tanto cognitivas, de entrenamiento emocional, entrenamiento técnico y táctico, a propósito también lo que decía Claudia, de este empleador que se preocupó de ese empleado que sufrió un portonazo y le tomó un curso de conducción más táctica. Eso también es importante. El cómo Sí. yo me preocupo, me hago cargo y adquiero nuevas herramientas para andar más Ujú. precavido, más preventivo. Entonces hemos tenido bastantes casos de éxito y casos bien especiales en relación a víctimas directas que han sido Ujú. casos de violencia de pareja, por ejemplo. Han participado Ujú. otras chicas que han sido víctimas de violencia por pololeo. De hecho, hay un caso bien puntual que yo siempre lo menciono, que es de una niñita que estudiante de Derecho en ese año 2018, de una universidad prestigiosa de Chile, y ella salió en un matinal eh, hablando con la mamá de este caso de violencia de pololeo que había tenido, y ella terminó internada en una clínica, a ese nivel de extremo. O sea, estamos hablando de un caso bien extremo, bien especial. Y nosotros la contactamos porque justo a la semana siguiente teníamos un workshop, la logramos contactar a través del programa de televisión del matinal, la invitamos a participar de este workshop, y la experiencia y la transformación que ella tuvo en esa jornada fue impactante. O sea, Ujú. entró muy dañada, se notaba que estaba muy tímida, muy dañada, y salió súper empoderada, a tal nivel que ella un par de meses después creó una especie de plataforma dedicada también a ayudar a niñas que habían sido víctimas de violencia de pareja. Eso fue un caso bastante bueno. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido en la mayoría de las chicas Ha que han sido participado es positivo. súper positiva, súper positiva. Y ojalá que sigan siendo más mujeres que pasen por ese Esa es entrenamiento la idea, de amplificar Woman esto, Gem. porque hay una percepción un poco errónea de lo que es el concepto de autodefensa, aprovechando estos minutos, que no es la correcta. O sea, todos piensan, tú le mencionas a cualquier persona que es autodefensa y tú piensas que es confrontación física, que es violencia, y eso es una tremenda mala percepción que hay, Así es. y es parte de la pega que tenemos nosotros también de corregir esa percepción y que te das cuenta que en realidad no tiene nada que ver con eso. O sea, defenderte a alguien físicamente es la última de las últimas instancias, donde es cuando ya no tienes otra salida para escaparte, por ejemplo, de un forcejeo de una persona que te intenta arrebatar una pertenencia en la calle. Tal vez ahí recién va a incluir alguna técnica de reducción de esa persona, pero la autodefensa no tiene mucho que ver con eso. Wow.
Increíble. Y me encantan los temas que tocamos los tres porque como que son tres temas diferentes, pero que al final del día hablan de cómo hoy día la organización se ha transformado. Así que les quiero agradecer a los tres como expertos en temas de futuro del trabajo, en cada una de sus especialidades. Me encantó compartir con ustedes este ratito. Gracias. Igualmente, Irene, muchas gracias. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes y agradecer también a todos los que nos escucharon en esta entrevista. Recuerden seguirnos en nuestro canal de Instagram y de YouTube, The Future of Talent by Endeavor. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Nos vemos.